de lo que es el robo en esta conferencia, en este día, hablando sobre ello. La restitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, después de la suspensión que le otorgó el pasado viernes una jueza de distrito, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, retornó la tarde de lunes a sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, cargo del que fue cesado el pasado 2 de marzo. Luego de la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero presidente del Instituto, el doctor Lorenzo Córdoba, dio lectura a la resolución de la titular del Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa. En este contexto, para todos es claro que la resolución representa un revés para la reforma electoral, así como un acto de justicia que permite salvaguardar la independencia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral y también el derecho de todas las y los trabajadores de esta institución. Desde luego nos congratulamos con esta noticia, pero se restituye a un funcionario de intachable honestidad y de un compromiso férreo por la democracia. Cabe destacar que este primer revés jurídico se dio porque una jueza de distrito sentenció la suspensión definitiva de la aplicación de un transitorio del Plan B que inconstitucionalmente ha dirigido a una persona. Quizá para algunos sea difícil comprender por qué se pueden aprobar leyes dirigidas, no se pueden aprobar leyes dirigidas a socavar el derecho de una sola persona. Otro aspecto que también es fundamental, que fundamentó esta restitución, es que por mandato constitucional establecido en el artículo 41, el Consejo General es quien designa a su secretario ejecutivo con 8 votos de sus consejeras y consejeros a propuesta del consejero presidente. Esto quiere decir que ningún poder del Estado puede removerlo y mucho menos el legislativo si no es mediante un juicio político. Bien, esto demuestra que todavía el Estado de Derecho se encuentra en funcionamiento, que en este país las vías judiciales siguen siendo una vía importante para restituir la legalidad y la constitucionalidad de los actos, y que no se puede ser víctima del enorme poder que genera el Estado frente a un ciudadano o ciudadana. Esos derechos, que es de la esencia del trabajo institucional en el INE, defender derechos. El Instituto Nacional Electoral tutela los derechos político-electorales de la ciudadanía y por ello es importante preservar una institución de esta naturaleza en esa capacidad. Sobre este punto, no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, bueno, si no hay preguntas, entonces me gustaría tomar otro tema, que es una segunda controversia que presentó, una controversia constitucional en contra de esta reforma electoral. Como ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una segunda demanda de la controversia constitucional en contra del decreto llamado Plan B. Esta demanda es de gran importancia para la defensa del Estado mexicano, el Estado democrático, pues se busca proteger que no solo la autonomía del INE, sino también las disposiciones constitucionales que han sido vulneradas en esta reforma. Se han detectado aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales. Esta controversia constitucional se suma a la presentada el pasado miércoles 1 de febrero en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. En la demanda presentada por el INE se solicita a la Corte que otorgue una suspensión y que interrumpa la aplicación de la reforma, especialmente por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y para que se protejan los derechos políticos de la ciudadanía. La controversia constitucional que presentó el INE está articulada en 4 ejes fundamentales. En primer lugar, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión. El Instituto somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que en franco fraude a la ley impactaron en la calidad democrática de la reforma. En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. Con esto se demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial. El tercer sitio es la vulneración de condiciones de equidad de otros principios que deben regir las contiendas electorales, pues la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas. Y en cuarto lugar, la grave afectación a los derechos laborales del personal del INE, tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa. El INE tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se restaurará el orden constitucional y se determinará la invalidez de la reforma. Antes de concluir con este tema, sí quiero aclarar que el INE no se opone a acatar las leyes, al contrario, las decisiones del Poder Judicial se acatarán una vez que las instancias respectivas resuelvan. Mientras eso pasa, desde el INE seguiremos empleando todos los recursos legales a nuestro alcance en el marco de la Constitución y acompañaremos el proceso jurídico que se lleve a cabo, siempre respetuosos de la autonomía de los órganos jurisdiccionales y muy atentos a su desenlace, confiando en que el Poder Judicial estará a la altura del reto histórico. Es importante señalar que el servicio profesional electoral permite que una estructura profesionalizada esté permanentemente en la institución, ajena a los vaivenes de los partidos políticos que obtienen sus triunfos en las distintas elecciones. Esa es una garantía para la ciudadanía de que siempre habrá el profesionalismo por delante, independientemente de quiénes sean las cabezas de la institución. Esto es muy importante y no confundir el órgano superior directivo, que son el Consejo General, y la estructura profesionalizada. Y en este caso se está afectando la estructura profesionalizada, que es lo que tanto se desea que se tengan ayuntamientos, gobiernos locales y gobierno federal. Es importante que exista profesionalización, servicio civil de carrera, lo que permitiría a este país seguir adelante. Y la profesionalización institucional es lo que ha permitido al Instituto Nacional Electoral convertirse en la institución punta de lanza tecnológica y de innovación en este país. Y así ha sido reconocida internacionalmente y también en muchos casos del ámbito nacional. Desafortunadamente hay una tendencia narrativa a descalificar estos trabajos. ¿Sobre esto alguna pregunta? Sí, adelante. Buenos días. Comentando con lo que estaba manifestando hace un momento de que existe una tendencia desde la presidencia a decir de que el INE es un órgano corrupto y todo eso. Hace poco se empezó a mencionar de que el Instituto Nacional Electoral es de los, se puede decir, de los órganos para las elecciones, es el del que más gasta a nivel mundial, del que más recursos necesita, del que ¿nos podría hablar un poco sobre este tema? Mira, esa es una mentira. Si tomamos en consideración las funciones y atribuciones, las actividades que realiza el órgano electoral. El Instituto Nacional Electoral es la institución que más funciones realiza, aparte de organizar elecciones. Eso es muy importante decirlo, para entender, por ejemplo, que en ningún país en el mundo se hace monitoreo de los medios de comunicación electrónicos como se realiza aquí en México, y que ha convertido al INE en la institución más grande en el mundo de monitoreo de spots de radio y televisión.
y que además esto le sirve al Estado mexicano porque nosotros prestamos servicio a la Secretaría de Gobernación para monitorear todo lo que debería de estar monitoreando la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Esto es importante decirlo, con lo cual le ahorra bastante dinero al país. Funciones que ningún otro órgano electoral tiene en el país. Es el único órgano electoral en donde se entrega una credencial para votar con fotografía a todas y todos los mexicanos de manera gratuita. Y esta credencial se lleva 3 pesos de cada 10 que el Instituto Nacional Electoral gasta. Ningún país del mundo hace eso. Son otras instituciones dentro del propio Estado quienes la realizan. En otros países, si se entrega una identificación, ese dinero se gasta, pero lo gasta otra institución que no es el órgano electoral. Y las comparaciones siempre son órgano electoral, no funciones ni atribuciones. Por otra parte, si nosotros vamos a comparar el costo de los billetes que significa, porque significan billetes propiamente, cada boleta que va elaborada en un papel de seguridad con numerosos candados de seguridad en la impresión, en el papel especial, en las propias firmas, sellos de agua que contiene cada boleta, que las hacen infalsificables, pues eso también tiene un costo. En otros países se puede votar incluso hasta con una fotocopia de la boleta. ¿Por qué? Porque se tiene confianza en todos los procedimientos electorales. Es verdad que el Instituto Nacional Electoral es un gran edificio o una gran catedral construida a la desconfianza, y cada uno de los candados que impiden que se pueda manipular la voluntad ciudadana es algo que se realiza con mucho costo. Por ejemplo, las casillas en México, los ciudadanos son seleccionados mediante sorteo de un porcentaje del padrón electoral para ser funcionarios de casilla y capacitados a lo largo de 56 días con la ley anterior y 26 días con la ley ahora que es la vigente, la del Plan B. Y eso cuesta cada día de capacitación de funcionarios. En otros países, en donde hay confianza en las autoridades, son las propias autoridades, los funcionarios de gobierno, los gobiernos, los que fungen como funcionarios de casilla. ¿Ustedes creen que en México se podría hacer cuando tenemos la historia, por lo menos antes de 1990, cuando se creó el IFE, en donde el propio partido gobernante era el que designaba a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla para que recibieran la votación? Eso tiene costo. Sin embargo, tampoco es verdad. Países como Colombia, que tienen una tercera parte del padrón electoral, su puro PREP, el equivalente al PREP de México, costó cerca de 30,000 millones de pesos, el equivalente a eso, que es mucho más de lo que usa el propio instituto para todas las operaciones anuales en proceso electoral. Eso es importante decirlo. El INE es el único órgano a nivel mundial que lleva elecciones municipales, locales, federales, de diputados, senadores y presidentes de la República. Si sacamos esto, podemos darnos cuenta que no es cierto. Entonces, es la forma de comparar cuánto cuesta realmente y cuánto destinamos los mexicanos. Los mexicanos estamos destinando 17 centavos por cada 100 pesos que gasta el gobierno federal en otras cosas. Ese es el costo. El costo que tienen los Estados Unidos es superior al 2%. Esto es 2 pesos por cada 100 que gasta el gobierno federal. Y así podemos comparar entonces si es verdad o es mentira lo que se está diciendo. Entonces, ¿quiere decir que quieren engañar al pueblo? ¿Quiere decir que quieren engañar al pueblo?
Definitivamente es una mentira con la cual, pues desde luego, cualquier presupuesto, por mínimo que sea, de la dependencia más pequeña de cualquier ayuntamiento, si usted se lo dice a un ciudadano común y corriente, pues le suenan a millonadas. ¿Por qué? Porque no es común que lo traigamos en la bolsa, lo conozcamos en esa cantidad de dinero, por lo menos los ciudadanos que vivimos honradamente. En cuanto a la demanda, toca preguntarle cuándo van a tener una respuesta oportuna por parte de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la Corte no tiene plazos específicos de resolución. Obviamente es una atribución de la presidencia del tribunal cuándo agendar, pero también tiene que resolver algunas cuestiones que están sub iudice, como dicen los abogados. Esto es, que tienen demandas incidentales previas que resolver. Por ejemplo, está una incidencia con relación a la resolución definitiva, por ejemplo, de la controversia de la destitución del licenciado Edmundo Jacobo. Está una petición del gobierno mexicano para que no la resuelvan la magistrada Piña. Digo, pues, entonces, ¿quién? Entonces tiene que resolver esos detalles, esas incidentales primero, para que pueda luego agendarse ya una resolución final. Entonces esperemos que en lo mayor brevedad posible se tenga esa resolución, pero suelen retardarse en la propia Corte, debido principalmente también a que tienen que hacer un análisis jurídico integral y todavía se encuentra el periodo abierto, que son 30 días posteriores a la publicación de esta reforma, lo cual sucedió el día 3, que entró en vigencia el día 3 de marzo, para que se interpongan los amparos y las controversias que la ley requiere. Entonces todo eso tiene que esperarse para que se conjunte y entonces sí analizar todos los argumentos y se pueda hacer una resolución integral, perfectamente analizada y con apego a derecho. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? No hay nada. Yo quiero platicarles con mucho gusto un tercer tema muy relativo a otro amparo que causó efectos contra el Plan B y relacionado con el Servicio Profesional Electoral. El día de ayer se publicó la resolución del primer amparo de una persona trabajadora del Instituto y miembro del Servicio Profesional perteneciente a una vocalía de Junta Distrital Ejecutiva. Como sabemos, el Plan B plantea la desaparición del 85% de plazas del servicio profesional. Una de esas plazas es la vocalía de organización electoral de las juntas distritales. En la resolución publicada se confirma la suspensión provisional contra los efectos que pueda tener la reforma electoral sobre el derecho de esta persona, por lo que hasta que no se resuelva el asunto de fondo, los derechos quedan protegidos. Este hecho tiene relevancia debido a que se confirma que si el Plan B se aplica sin más, es posible que algunos derechos puedan ser afectados de manera irreparable. Hasta aquí el tema de la defensa legal de la democracia, que está teniendo sus efectos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En cuanto a la polémica generada por la designación de los nuevos consejeros o consejeras electorales y su afinidad de estas personas con un partido político, con Morena, ya lo reconocieron que efectivamente, o sea, tienen afinidad. ¿Cuál es su opinión de esta polémica que ha generado? Yo creo que sería importante que la designación final recaiga en personas que son imparciales o que han demostrado esa imparcialidad. La afinidad se da finalmente en ese compromiso partidista. Si existe, pues creo que sería algo que no abonaría la confianza en sus designaciones. De cualquier manera, pues es importante que se esclarezca si efectivamente hubo alguna condición que pudiera favorecer a estas personas, porque bueno, lo que yo he escuchado de muchos compañeras y compañeros que han participado en esta contienda, digamos, es en el sentido de que es imposible a quienes dominan la ley electoral que estuvo vigente hasta el mes de febrero, ahora tener también
presentes todos los preceptos vigentes en la ley que se acaba de aprobar el día 3 de marzo, cuando ya la convocatoria se había lanzado y en donde hubo preguntas de ese tipo y que consideran ellos que es donde pudieron haber fallado. Así que pues, habrá que ver, porque la convocatoria nunca especificó cuál legislación es la que se iba a tomar en consideración. Desde luego, entonces, la ley vigente, pues cuando salió la convocatoria era una, cuando se presentó el examen hacía 4 días que la vigente era otra. Tiempo muy breve para memorizarla, conocerla y entenderla por cualquiera que se ponga a estudiarla con seriedad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas sobre esto más, yo quiero agregar un cuarto tema referente a los señalamientos que diversos